Todo comenzó en la madrugada del sábado 28 de febrero. El mensaje desde Mar-a-Lago y Tel Aviv era claro: una operación quirúrgica para decapitar el programa nuclear iraní y desmantelar su red de misiles antes de que fuera tarde. Se nos dijo que sería rápido, preciso y que el régimen colapsaría bajo su propio peso. Pero hoy, 4 de marzo de 2026, esa ilusión se ha desvanecido. Lo que debía ser un golpe estratégico de pocos días se ha transformado en una vórtice incontrolable. Los más de 6.000 ataques ejecutados por la coalición no solo han golpeado búnkeres militares, han alcanzado el corazón de Teherán, provocando la muerte del ayatolá Jamenei y sumiendo al país en un vacío de poder que nadie sabe cómo llenar. La respuesta no se hizo esperar: el hundimiento de buques en el estrecho de Hormuz, ataques con misiles contra las bases de Al-Udeid y Riad, y una amenaza de embargo comercial de Washington hacia sus propios aliados de la OTAN. Lo que empezó como una misión para asegurar la paz, ha encendido una mecha que hoy amenaza con una catástrofe humanitaria de miles de bajas y un shock económico que el mundo, simplemente, no puede permitirse. Esta es la crónica de una guerra que ya nadie puede controlar. Un suspiro en el Golfo Pérsico se convierte en un huracán en las gasolineras de Madrid, Ciudad de México o Nueva York. No es una metáfora, es la realidad de marzo de 2026. Lo que comenzó como una serie de escaramuzas en las sombras entre Estados Unidos, Israel e Irán, ha mutado en una conflagración abierta que está reescribiendo las reglas del juego global. Hoy, el mundo no solo observa el despliegue de los portaaviones de la clase Gerald R. Ford o el destello de los misiles hipersónicos sobre Teherán. El mundo observa cómo su propia estabilidad económica se desmorona. En este documental, analizaremos las variables que están bajo fuego, desde el precio del crudo hasta la reconfiguración de las alianzas de la OTAN. La variable más crítica es, como siempre, el oro negro. Con el inicio de la operación Epic Fury, el estrecho de Hormuz se ha convertido en una zona de exclusión. Irán, acorralado por los bombardeos a sus instalaciones nucleares, ha jugado su carta más peligrosa: la interrupción del tráfico marítimo. El 20% del petróleo mundial pasa por este cuello de botella. El resultado ha sido inmediato: una subida del 9% en el Brent en menos de 72 horas. Pero el problema no es solo el precio por barril. Es la incertidumbre. Si el flujo se detiene por completo, los analistas predicen un petróleo a $120 americanos, lo que desencadenaría una inflación que los bancos centrales, que apenas se recuperaban de años difíciles, no podrían contener sin hundir al mundo en una recesión profunda. Mientras los misiles cruzan el cielo, una guerra paralela y silenciosa está estrangulando la economía mundial en el mar. Las grandes navieras del mundo, Maersk, MSC, COSCO, han abandonado el Golfo Pérsico. Ya no es seguro. Ahora, los barcos deben ejecutar un desvío que evoca una era pre-Canal de Suez, bordeando todo el vasto continente africano por el Cabo de Buena Esperanza. Esto no es solo un cambio de mapa, es una implosión de la logística moderna. Sumar 14 días de viaje a cada trayecto de ida y vuelta tiene consecuencias catastróficas. El costo directo de los fletes ha subido un 300%, pero ese es solo el comienzo. Para compensar el tiempo perdido y mantener la misma frecuencia de entregas, las navieras necesitarían desplegar una flota global un 20% más grande, una capacidad que, sencillamente, no existe. Este desvío ha decretado el fin de la era del suministro justo a tiempo. Durante décadas, las empresas de todo el mundo operaban con inventarios mínimos, confiando en entregas precisas. Esa confianza ha volado por los aires. Los seguros de guerra son ahora tan caros que solo los grandes estados pueden garantizarlos. Estamos presenciando cómo se desvanece el modelo de eficiencia globalizada. El retraso acumulado afecta a todos los sectores. Los granos de Ucrania y Rusia para el sur global están bloqueados, amenazando con hambre a millones. En Asia,
Las fábricas de semiconductores en Taiwán y Corea del Sur luchan por obtener materias primas, paralizando la producción de smartphones, autos y servidores que tardan semanas más en llegar a Occidente. La tecnología y las manufacturas chinas ahora navegan con semanas de retraso. Esta crisis logística no es solo un costo adicional, es un impuesto invisible e inflacionario que se aplica a cada producto que consumes. El desvío de barcos desde el estrecho de Hormuz hacia África es el efecto mariposa que está alimentando una escasez global de alimentos y tecnología, recordando a los peores días de la pandemia y sumiendo al mundo en una recesión económica imparable. La Operación Furia Épica no solo golpeó infraestructuras, demolió el statu quo defensivo de la región. Lo que los estrategas en Washington e Israel diseñaron como una incursión rápida para decapitar el programa nuclear en Natanz y Fordo, ha desatado lo que Irán llama la unificación de los frentes. Por primera vez en la historia moderna, no estamos ante una guerra entre dos ejércitos en una frontera, sino ante una guerra de red. Desde el sur del Líbano, Hezbolá ha lanzado una ofensiva sin precedentes. No son simples escaramuzas, es una lluvia de misiles guiados de precisión que ha forzado a Israel a evacuar a más de 200.000 ciudadanos, convirtiendo el norte del país en una zona fantasma. En Yemen, los hutíes, equipados con tecnología hipersónica iraní, no solo bloquean el Mar Rojo, sino que han logrado impactar activos estratégicos en el puerto de Eilat, demostrando que la distancia ya no es una defensa. Pero el verdadero sismo político ocurre dentro de Irán. Con la confirmación de la muerte de las figuras clave del Consejo Supremo, el país ha entrado en una fase de supervivencia radical. No hay un interlocutor claro. Esto ha generado un vacío de poder donde las facciones más extremas de la Guardia Revolucionaria han tomado el control de los silos de misiles restantes, operando bajo una doctrina de tierra quemada. A miles de kilómetros, el tablero global se reconfigura. Rusia y China, aunque mantienen una neutralidad oficial, han intensificado el suministro de inteligencia satelital a Teherán, utilizando el conflicto para desgastar los recursos militares de Estados Unidos. Mientras tanto, en las capitales árabes como Riad y Abu Dhabi, el silencio es ensordecedor. Estos países se encuentran atrapados, por un lado, desean ver el fin de la influencia iraní, pero por otro, temen que una guerra total convierta sus infraestructuras petroleras en cenizas. Estamos presenciando el fin de la era de la disuasión. En este nuevo tablero, las reglas de la Guerra Fría ya no aplican. Ya no se trata de ganar terreno, sino de quién puede aguantar más tiempo el colapso sistémico antes de que la presión interna de sus propias sociedades, alimentada por la inflación y el miedo, obligue a una retirada o a una escalada nuclear que nadie podrá detener. Mientras los analistas cuentan barriles de crudo, el costo humano de la Operación Furia Épica ha comenzado a desbordar las morgues y los campos de refugiados. En Irán, la muerte del líder supremo y la cúpula militar no trajo la liberación prometida, sino el caos. Con el Internet cortado por el régimen antes de caer, y ahora saboteado por la guerra, millones de iraníes están atrapados en un vacío de información, enfrentando una escasez de alimentos básicos que, según la ONU, podría derivar en una hambruna en menos de 20 días. En el Líbano, la historia se repite con una crueldad renovada. La orden de evacuación israelí hasta el río Litani ha desplazado a más de 1 millón de personas. Las carreteras hacia el norte están colapsadas, bajo el fuego constante de drones que ya no distinguen entre objetivos militares y convoys civiles. Beirut, que apenas se reconstruía de crisis anteriores, vuelve a ser el epicentro de un trauma regional. Pero la onda de choque ha llegado a Occidente, no con bombas, sino con una crisis de identidad diplomática. El presidente Trump ha lanzado un ultimátum a sus aliados: o están con la libertad y con nosotros, o están con los terroristas. Esta postura de máxima presión ha fracturado la OTAN. Mientras países como Italia o Alemania mantienen un silencio tenso, España se ha convertido en la voz más crítica.
El presidente Pedro Sánchez ha calificado la ofensiva como una violación flagrante del derecho internacional, lo que ha provocado que Washington amenace con aranceles punitivos y embargos comerciales contra productos españoles. Las calles de las capitales mundiales han estallado. Desde Londres hasta Nueva York, una coalición de movimientos sociales denuncia que esta no es una guerra de liberación, sino una guerra de conveniencia, para asegurar recursos en un momento de crisis energética. El mundo está viendo cómo la arquitectura de seguridad global, la ONU, la OTAN, el derecho internacional, se desmorona en tiempo real, reemplazada por una política de fuerza bruta que amenaza con dejar a las poblaciones más vulnerables pagando el precio de una paz que no llega. Para entender hacia dónde vamos, debemos dejar de ver la guerra solo como un conflicto de ejércitos y empezar a verla como un fenómeno de física social. En la física, existe algo llamado punto de criticidad, es ese momento exacto en el que un sistema, como el agua antes de hervir, está bajo tanta presión que cualquier pequeño cambio, por mínimo que sea, provoca una transformación total e irreversible. El mundo de 2026 hectáreas ha llegado a ese punto. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán no es solo un evento aislado, es la fuerza que está empujando todas nuestras estructuras, la economía, el suministro de alimentos y la paz social, hacia un cambio de fase. Bajo este lente, nos enfrentamos a tres escenarios posibles. 1. El escenario de cascada de fallos, efecto dominó. En este camino, la presión en el estrecho de Hormuz rompe la confianza en los mercados. Al igual que una sobrecarga eléctrica apaga una ciudad entera, el aumento del petróleo detiene las fábricas, lo que genera desempleo, lo que a su vez provoca revueltas sociales en países que ni siquiera están cerca del conflicto. Es la guerra total por accidente, donde el sistema simplemente no puede procesar tantos fallos a la vez y se colapsa. 2. El escenario de solidificación en bloques. Aquí, el sistema no explota, sino que se congela. El mundo se divide en 2 o 3 grandes bloques cerrados que no comercian entre sí. Volvemos a una Guerra Fría 2.0, pero mucho más peligrosa porque ahora dependemos de minerales y chips que están en territorio enemigo. La eficiencia global muere, y vivir se vuelve mucho más caro para todos, permanentemente. 3. El escenario de resiliencia adaptativa. Este es el camino de la diplomacia de emergencia. El sistema absorbe el golpe, se crean nuevas rutas comerciales y se llega a un acuerdo de coexistencia tensa. En física, esto se llama homeostasis, el sistema encuentra un nuevo equilibrio, aunque sea en un nivel de vida más modesto y con una vigilancia constante. La gran lección de este marzo de 2026 es que vivimos en un mundo hiperconectado. Ya no existen las guerras lejanas. Lo que ocurre en un desierto de Irán viaja a la velocidad de la luz por los cables de fibra óptica y a la velocidad del sonido por los precios de los supermercados. No estamos solo ante una crisis militar, sino ante una prueba de resistencia para nuestra especie. La pregunta no es quién ganará la guerra, sino si el sistema global que construimos después de 1945 es lo suficientemente flexible para doblarse sin romperse. El reloj sigue avanzando, y el equilibrio del mundo nunca fue tan frágil como hoy.